Los nombres originales de cada uno de los 5 libros de la Torá, que también conocemos como el Pentateuco, son interesantemente únicos. Parecen simples y lo son, porque en sí son la primera palabra o idea en cada libro, lo que se utiliza para referirse a ellos. En el principio, nombres llamó. En el desierto, palabras. Con ello por sí mismo podemos armar una enseñanza, podemos predicar el evangelio, podemos explicar la obra de Dios, podemos proclamar sobre la gracia divina, podemos enseñar sobre la relevancia de las escrituras. Así que simples, sí, pero a la vez muy precisos. Ahora, Dios no nombró los libros. No hay un solo libro en toda la Biblia al que Dios le haya puesto nombre. Eso fue por decisión humana. Lo mismo que dividir libros en capítulos y subdividir los capítulos en versículos. También los títulos sobre los segmentos de los capítulos son decisión humana. Nada de todo eso es inspirado por Dios. Por eso contiene errores. A veces nos corta una historia a la mitad o a veces le pone un título diferente al que alguno de nosotros hubiera utilizado. Pero aquí va algo curioso. Un día, leyendo Mateo, quedé sorprendido. Jesús estaba respondiendo preguntas acerca del divorcio. Versículo 3. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y los términos en griego en el original son muy especiales, porque la Biblia registra cómo la pregunta se hizo con ciertos términos y la respuesta de Jesucristo fue con otros. Pero eso nos desviaría del asunto de hoy. Lo que hoy quiero enfatizar es más bien algo que ahora llamo el argumento Génesis. Voltear al principio de los tiempos para conocer la naturaleza de todo, el propósito de todo. Pablo les dijo a los romanos en el capítulo 1, versículo 20, que desde la creación del mundo los atributos invisibles de Dios se hicieron no solo visibles, sino además entendibles por medio de lo creado. Por eso el salmista cantó en el Salmo 19: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es el argumento Génesis. Los primeros 2 capítulos del primer libro de la Biblia nos muestran el diseño original. Y a partir del capítulo 3 conocemos las consecuencias trágicas del pecado humano. Y en medio de eso se nos revela a partir de entonces la gracia de Dios. Así que cuando le preguntan a Cristo sobre el divorcio, su argumento, su respuesta fue: volteen conmigo a Génesis. Señor, ¿es válido el divorcio? Versículo 4. Jesús le respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? ¿No han entendido que la creación, dentro de sus propias limitaciones, revela la mente de Dios, el corazón de Dios? ¿No lo has leído tú? Versículo 5. Por eso, y Cristo cita Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Les está diciendo, la razón del nacimiento de una nueva familia a través del matrimonio no es por voluntad humana, es una expresión de la mente de Dios, del corazón de Dios. Versículo 6, la última parte: por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y eso no significa que la Biblia prohíba tajantemente el divorcio, más bien lo regula. Pero ese es otro tema, aunque lo vemos incluido en el versículo 7. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8. Él les contestó: por la dureza de su corazón. Es decir, por el pecado que hay en ustedes, por sus malos hábitos, por sus decisiones tontas. Pero mira cómo termina el versículo 8. Pero no ha sido así desde el principio. ¿Qué significa? Eso no era así al principio. Eso fue lo que atrapó mi mente la primera vez que comprendí eso mientras leía Mateo. Lo que quiero enfatizar es que los nombres originales de cada uno de los libros de la Torá son mucho más que la primera palabra o idea que aparece en ellos. El nombre revela el carácter del libro. Hoy le pondremos atención a la mujer, porque muchos creen que la historia bíblica solo se narra por hombres, acerca de hombres y para hombres, y que eso se nota desde que casi al principio de la Biblia, en Génesis 1:26, se nos dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Claro que parece que dice lo que ellos dicen, pero ellos no quieren leer el contexto. Mujeres, saquen una pluma o un marcador y señalen las palabras a las que le vaya poniendo énfasis. Versículo 27, el versículo inmediato después del que acabamos de leer. Dios creó al hombre. Subráyalo. Ese término es en referencia al género humano, no al género sexual. Sigue leyendo. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre, me refiero al género masculino, no fue el único receptor de la imagen y semejanza de Dios. Él y ella lo fueron. Y luego el versículo 28 dice, Dios los bendijo, subráyalos, y les dijo, subráyalo, sean fecundos, subráyalo, y multiplíquense, subráyalo. Y aquí entendemos mejor el sentido de lo que estamos leyendo. Él puso en ambos su imagen y semejanza para que en equipo, en colaboración, no en competencia, no confrontados, sino juntos cumpliéramos ese propósito. Él no puede multiplicarse sin ella. Ella no puede multiplicarse sin él. ¿Cómo que no? Ya hay maneras. No, porque para llegar a ellas necesitas del aporte de un él y de una ella. Sigamos leyendo, sigue marcando. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio. Versículo 29. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. El papel de autoridad sobre lo creado no fue un regalo para él, sino para ellos. Oye, ¿qué no has leído a Pablo? Claro que lo he leído y claro que lo entiendo. Es claro en las cartas de Pablo que el esposo tiene autoridad sobre la esposa. No estoy debatiendo eso, me queda claro y lo defiendo. Lo que yo estoy explicando es que al principio, el argumento Génesis, al principio no era así. Lo que dijo Cristo hablando del divorcio, que era consecuencia de nuestros corazones, fue lo mismo que pasó con la autoridad en el matrimonio. El pecado desordenó todo. En Génesis 3, después de la caída, después de la desobediencia del género humano, el versículo 16 dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos. ¿Sabes por qué dar a luz es tan doloroso? No era parte del plan de Dios, sino consecuencia del pecado. Pero hay algo más, mujer. Sigue diciendo, con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Cuando yo era niño, leí en la Biblia que decía, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Cuando pregunté y me explicaron, mi respuesta fue, cuando llegue al cielo, lo primero que voy a hacer va a ser buscar a mi hermana mayor, porque algunos no saben que tuve una hermanita mayor que yo, que murió meses después de nacer, y yo ya no pude ser el que abrió la matriz. Así que yo de niño decía, voy a buscarla y le voy a dar unas patadas. Era un niño, pero a lo mejor algunas mujeres sí piensan, voy a buscar a Adán y Eva, porque por su culpa, por lo que ellos decidieron, me forzaron a tener que hacerle caso a la de Efesio S. Pero Dios siempre tuvo el control, porque cuando el ser humano pecó, también en eso conocimos mejor a Dios. Y en las consecuencias del pecado, también conocemos de Él. Conocemos de su amor, y de su justicia, y de su gracia. Cuando estudiamos Proverbios, les dije que el matrimonio es una representación visual y pública de Dios con su pueblo. Por eso la provisión es responsabilidad de Él y la sumisión la de ella, porque eso testifica de nosotros y Dios. Por eso Él debe amarla.
Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego nos da varios versículos de indicaciones para los hombres, que no repetiré, no porque no sean importantes, sino porque hoy hablamos de otra cosa, ¿que no? Y al final, en Efesios 5, y ya casi como postdata, en el versículo 33 se agrega una notita: y la mujer respete a su marido. Y ya. Nunca le dijo hazle tortillas de harina a diario. Nunca le dijo lávale y planchale la ropa. Nunca le dijo encárgate tú de los quehaceres de la casa. Pero eso también es otra historia. Hoy les hablaré de cómo la mujer también fue instrumento de Dios para la formación de la nación de Israel. En el video anterior hablamos de cómo Jochebed, la madre de Moisés, buscó protegerlo construyendo una canasta con juncos. ¡Qué mujer!, ¿no? Su disposición a hacer mucho más de lo necesario para asegurarse que su bebé estuviera protegido. Pero ella dibuja, en términos generales, a prácticamente cualquier mamá, que a veces no comen y no dicen nada, porque así come su familia, o que no se compra algo que quiere o necesita por pensar en lo que su familia quiere o necesita. Siempre me ha molestado el hombre que trae ropa elegante y su mujer viste lo baratito. Y cuando se lo expliqué a mi esposa al poco tiempo de casarnos, ella solo me dijo: ¿y qué tiene eso de malo? Bueno, así decía antes. Ahora ya dice: ¿tienes tenis nuevos? Yo quiero tenis nuevos. ¿Tienes herramientas de construcción? Quiero herramientas para cocina. Y te presto mis herramientas de cocina para tus carnes asadas, pero yo tengo derecho a tus herramientas para mis manualidades. Ya no sé si me gusta eso, pero así debe ser, porque él no es más que ella y ella no es menos que él, porque juntos cargan la imagen y semejanza de Dios y juntos funcionan mejor para cumplir el propósito de Dios. Sí, hay algunas a quienes Dios diseñó para que estuvieran solteros, para que estuvieran solteras, por toda o al menos gran parte de su vida. Y Pablo decía que eso era algo que él hubiera querido para todos nosotros. Él nos decía, para evitarnos muchos problemas. No me reclamen a mí, lean 1 Corintios capítulo 7, versículos 8 y versículo 28. Pero si leemos el versículo 25, entenderemos que esa no es una indicación de Dios, sino una mera opinión de Pablo. Y el versículo 9 ya nos había dejado claro que si la soltería no es algo que viene de Dios, es mejor casarse. Te lo digo de otra manera: si Dios te hizo para eso, Pablo te daría una sonrisa de aprobación, te pondría un like y quizás te mandaría una tarjeta con un bienvenido al club. Pero si Dios no te hizo para eso, no es bueno que estés solo, porque Él debe encontrar en ella debe encontrar en Él la ayuda que nos complementa para cumplir nuestro llamado. Varias conocidas mías, esposas de pastores, han repetido Él es el pastor, a mí no me llamó el Señor. No entienden eso de ser ayuda idónea, pero ella no es solo ayuda de Él, porque Génesis lo deja claro. Ella también tiene el sello de Dios y los propósitos de Dios. Entonces Él también debe ser ayuda de ella. Pero dejemos eso ahí. Estábamos recordando la historia de Jochebed y tras esa anécdota maravillosa llegamos a Éxodo capítulo 2 versículo 5. Lo leímos la semana pasada, te recuerdo lo que dice. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Esa mujer al principio solo se conoce, creemos, como la hija de Faraón. Pero en el original, en hebreo, sí aparece algo que puede ser usado como el nombre de ella. En la Biblia hebrea, ella es llamada Bat Paró. Y muchos piensan que la Biblia ya no nos dice más de ella. Pero les mostraré algo interesante. Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 17. Los hijos de Esdras fueron Jeter, Mered, Efer y Jalón. Estos son los hijos de Bitia
hija de Faraón, que Mered tomó por mujer. Mered se casó con Bitia. Bitia era la hija del Faraón. ¿Quién es Mered? Aquí leemos que él es el hijo de Esdras, no el del libro bíblico, sino uno con el mismo nombre. Y según registros ancestrales judíos, Megilat 13a en el Talmud, Mered, hijo de Esdras, es alguien a quien nosotros conocemos con otro nombre: Caleb, uno de los 12 espías que Moisés envió a conocer la tierra. Quiere decir que en algún momento, no queda claro si en el desierto o ya en la tierra prometida, o quizás mientras aún estaban en Egipto, pero Bet-Paró, la hija de Faraón, no pudo resistirse a la sonrisa de ese Caleb. Este pasaje nos muestra que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Bet-Paró se fue con ellos. Ella creyó en las enseñanzas de Moisés y estuvo dispuesta a abandonar el poder y los lujos de Egipto y unirse a los israelitas y acompañarlos por 40 años en el desierto, esperando y caminando hasta recibir la promesa de Dios. Y luego nos sigue diciendo: Bitia concibió y dio a luz a Miriam, a Samaí y a Isba, padre de Estemoa. La primera hija de ellos fue nombrada en honor de aquella niña que había cuidado de su hermanito a la orilla del Nilo. El nombre Miriam era el elogio, el recuerdo, el reconocimiento a lo que aquella pequeña niña había hecho, a lo que incluso siendo niña había aportado no solo a una familia y ni siquiera solo a un pueblo, sino a todas las naciones de la tierra. No solo las mujeres adultas son herramientas importantes en las manos de Dios, las niñas también. No hay límite de edad en ningún sentido. Y Dios usa a la mujer tanto como usa al hombre. Ahora los hijos de Bet-Paró no eran tenidos como herederos genéticos de faraones, sino como algo más glorioso. Eran parte del pueblo de Dios. Pero a ver, se llamaba Bitia, ¿no? No, ese es un título, igual que el de la hija de Faraón. Pero el Tanaj usa Bitia para referirse a ella. ¿Por qué? Al principio, cuando recién supimos de ella en el libro de Shemot, el libro de los nombres, se le llama Bet-Paró, como también aparece en este versículo. Pero aquí además es llamada Bitia. ¿Por qué? Porque Bitia en hebreo es Betya, que significa hija de Dios. Ella dejó de ser Bet-Paró, hija de Faraón, y se convirtió en Betya, hija de Dios. Su pasado ya no era su carta de presentación. Ella ya no era conocida por ser de cuna rica o de familia famosa. Ella era conocida ahora por la relación que tenía con Dios. Bet-Paró venía de una cultura, una familia que promovía fuertemente la idolatría y la inmoralidad, así como el desprecio al Dios de los hebreos. Ella creció siendo inculcada en todo eso. Por eso Bitia nos recuerda que no importa el pasado, qué tan bueno o qué tan malo haya sido, porque lo que nos define es la relación que tenemos con Dios, lo que le da sentido, lo que le da identidad, rumbo a alguien. No es de dónde viene, sino quién es Dios en su vida. ¿Quién es Dios en tu vida? De la misma forma, si leyéramos el siguiente versículo, dice: y su mujer, Jeudaya, otra esposa de Caleb, dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Pero otra vez nos enfrentamos a problemas de traducción, porque Jeudaya no es nombre propio. De hecho, en hebreo es solo la judía, es decir, la esposa judía, para diferenciarla de Bitia, que no era de origen judío. Pero eso no es una ofensa contra la hija de Faraón, al contrario, porque ese texto es un anuncio claro del Evangelio. Puedes no ser descendiente genético de Abraham, Isaac y Jacob, y al mismo tiempo ser hijo de Dios, y por eso heredero de todas sus promesas. Gracias a Dios por todo eso. ¿Ves cómo los nombres sí importan? ¿Ves cómo sí cuentan historias? Los nombres, los términos, los lugares son muy importantes en las narraciones del Tanaj. Por ejemplo, piensa conmigo en ese momento en el que Dios hizo a Adán.
En el momento en el que él abrió sus ojos, ¿cuál era su perfil psicológico? Es decir, ¿cómo era su alma? No tuvo padres. Eso descarta muchos complejos en los dos sentidos. No nació. Eso descarta el trauma de parto. No creció en el seno de una familia que lo hiciera sentir parte, amado, protegido, o que lo lastimara y que lo dejara marcado para su vida. No peleó con hermanos. Entonces, ¿cómo era su psique? ¿Cómo era su alma? ¿Cómo operaba su mente? Adán tampoco tenía un instinto de supervivencia, ¿o sí? No creció conociendo riesgos, dolor o miedo. Entonces, ¿cómo interpretó eso de el día que comieres de ese árbol morirás? ¿Cómo lo procesó su mente si hasta ese día no se conocía la muerte? Él no tenía idea lo que era eso. ¿No lo habías pensado? ¿Quieres conocer la psique de Adán? ¿Su perfil psicológico? Vamos a regresarnos a antes de la caída. Vamos a ese momento en el que Dios lo hizo. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Antes del aliento de Dios, el hombre era solo eso, nada, no tiene vida. El aliento de Dios es lo que le hace vivir. Por eso Dios dijo: eres polvo y al polvo regresarás. Y no solo eso, este pasaje en pantalla, donde dice Dios formó al hombre, usa un término que expresa la obra de un alfarero. Eso hace que la traducción de la frase Dios hizo al hombre del polvo de la tierra sea más dolorosa de lo que parece. Los términos en hebreo significan que Dios hizo al hombre con el polvo que es desechado del barro que el alfarero está usando. Eso significa literalmente la frase del polvo de la tierra. Debió traducirse como del polvo del barro. Así que si llegamos a decir que somos barro, en realidad nos estaríamos adornando. El hombre no es ni eso. Es el polvo del barro, es el desecho del barro. Además, que use esos términos implicando la obra del alfarero lo hace todavía más doloroso. Porque el polvo que se desecha ya no debe incorporarse en la creación del alfarero. Es defectuoso, ya está seco. Esa imperfección podría crear una grieta en la creación y arruinarla. Que los que dicen que la Biblia elogia al hombre sobre la mujer me expliquen esto. El hombre es nada y menos que nada. Ese es su complejo, esa es su herida, esa es su alma, esa es su psique. Por eso, si le quitas todo eso externo detrás de lo que se esconde, su carro, su trabajo, su casa, sus zapatos finos, su reloj caro, su celular más nuevo, si lo desnudas de todo eso, él no es nada sino polvo. No hay nada ahí, solo polvo. Por eso su hambre de trascender, de escribir un legado, de dejar huella. Por eso las guerras, por eso las competencias, por eso los logros científicos. Es una lucha constante del hombre por sobresalir, por ser más. Porque su más grande miedo es que pese a todo lo que logró, y sin importar todas sus conquistas, y sin que interese su riqueza, sus éxitos, su talento, lo que llegó a ser querido o admirado, todo eso se ha olvidado. El hombre sufre con la idea de volver a ser nada, de regresar al polvo, de morir y que nadie jamás lo recuerde. Pero cuando la mujer fue creada, las cosas fueron diferentes. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y donde dice formó, ya no se usa el mismo término que con el hombre. Allá era el lenguaje de un alfarero, ahora es el lenguaje de un arquitecto. El término es similar a construyó. ¡Qué injusto!, ¿no? El hombre es polvo, es nada,
y por eso vive aterrorizado con la idea de que al final él regrese a ser nada. La mujer no entiende plenamente esto. Es decir, quizás lo entienda intelectualmente, pero no logra percibir el pánico, la angustia que eso genera en el alma del hombre. La mujer no sufre con el ser nada, porque ella no fue creada del nada. Ella fue construida del algo. Si a un hombre le quitas todo lo que ha acumulado, todo lo que ha hecho, y lo regresas a su punto más bajo, a su punto más vil, él es polvo, él es nada. Pero la mujer, cuando le quitas todo lo acumulado, todo lo que ha hecho, y la regresas a su punto más vil, a su punto más bajo, ella es hombre. Por eso el plan del enemigo, desde siempre, ha sido: maten al niño y dejen con vida a la niña. Eso no es nuevo. Acabemos con el hombre, porque la masculinidad es tóxica, y suplantémoslo con la mujer, porque el futuro es femenino. El enemigo quiere destruir al hombre volviéndolo a la nada, y quiere destruir a la mujer volviéndola hombre. ¿Te das cuenta lo que acabo de decir? La mujer no es liberada cuando puede ser como el hombre. No es liberada cuando puede convertirse en hombre. Esa es la mentira que le han contado. Hablaré más de eso en otra ocasión, pero quiero que entiendas esto. Esto que te estoy mostrando, al hombre que es diferente a la mujer que es diferente al hombre, es muy importante. Tiene implicaciones teológicas, psicológicas, sociales, familiares. Pero debemos entender esto también. Él es polvo y ella es carne. Eso es muy importante de entender. Porque si eres nada, si eres polvo, los logros lo son todo. Por eso el hambre, el apetito del hombre es ser admirado, ser reconocido. Es su lucha contra el ser nada. Que alguien lo vea y piense: él es algo. Él no quiere miradas tiernas, él quiere miradas de admiración. Él necesita aplausos. Por eso leíamos hace rato que la Biblia dice que la mujer respete a su marido. El hambre de él es obtener respeto. La mujer no necesita el logro para su plenura. No significa que no pueda tener logros. Lo que digo es que no los necesita en la manera que el hombre los necesita. Ella no va por la conquista, por la admiración. Ella lo que quiere es ser apreciada. Quiere ser reconocida por lo que es. Que se reconozca lo que ella aporta. Ella no lucha contra la nada. Ella lucha porque siendo algo, porque fue hecha de algo, no se le vea como algo. Por eso el mandato bíblico que ya leímos es: marido, ámala. No habla de respeto, sino de aprecio. Ella quiere ser amada, él quiere ser admirado. Ella no se asusta con la idea de ser nada. Por eso a veces ella se convierte en nada para que su familia sea algo, para que ellos tengan, para que ellos logren. Pero ella, aunque no teme ser nada, necesita que su familia voltee y la aprecie, que la reconozca, que la valore. Ella no se asusta con ser nada, ella nació siendo algo. Por eso ella sufre cuando es tratada como nada, porque viene del algo. Cuando la mujer es tratada como nada, la lastima la injusticia, porque ella sí es algo. Cuando el hombre es tratado como nada, le lastima la verdad, porque él no quiere recordar que él sí es nada. Para ella es una injusticia ser tratada así, y llora aunque sea en silencio. Para él es una declaración de guerra. ¿Por qué es que una mujer soporta peores tratos que un hombre? No debe ser así, no debe pasar así, pero ¿por qué pasa? Porque ella es algo. Por más que se le denigre, ella seguirá siéndolo, aunque su alma esté rota. En circunstancias similares, el hombre huye, porque al ser maltratado, es recordado que es nada, y su ego, que es frágil, no lo soporta. Un día triste para el hombre es cuando él no hizo algo que lo sacó de lo que era y lo hizo algo más. Un día triste para la mujer
es cuando sintió que debía abandonar lo que era, lo que pensaba, lo que sentía, sacrificar su esencia. Cuando el león sale al campo es agresivo, sale a arrebatar territorios. Él quiere algo que no es suyo. Cuando la leona sale al campo, ella va de cacería. Ella puede ser más violenta que él, pero no es agresiva. No se trata de lastimar, no se trata de intimidar, no se trata de que le teman, se trata de mantener la vida de ella y de sus cachorros. El león quiere que el viento mueva su melena, que los otros leones olfateen sus orines, que sus enemigos tiemblen con sus rugidos. Ella solo sale a algo, a traer comida para su familia. Él es un depredador, es el rey de la selva. Pero si te da miedo un macho divagando, presumiendo sus garras, tenle más miedo a una hembra que siente que la vida de sus hijos está en riesgo. Pero esto es lo interesante del libro que estamos estudiando. Hay lugar para ambos, hay tarea para ambos. ¿Por qué hablar de la mujer el día de hoy? Porque en el libro que estamos leyendo se nos habla de un faraón, de un Moisés, de un Aarón, de un Jetro, de un Caleb, de un monte santo. Pero también se nos habla de una Jochebed, de una Miriam, de una hija de faraón, de una Séfora, de una Puá, de una zarza. Porque en el plan de Dios no solo está él. En el plan de Dios no está solo ella. Y en el plan de Dios, ellos no van sin ellas, ni ellas van sin ellos. En el plan de Dios, todos vamos juntos, como familia, como pueblo, como iglesia.